Buenos días con todos. Somos el grupo número 4. Está integrados por las siguientes personas: Tanya Angulo, Fernando Yauli, Julián Jiménez, quienes habla Jennifer Cantos. Somos estudiantes de la Ingeniería en Sistemas Informáticos, paralelo a cuarto, estudiante de la Universidad Técnica Luis Vargas Torre de Esmeralda, sede Santo Domingo. Y nuestro tema nos tocado es sobre lenguaje de manipulación de datos, DML, CLS, Insert, Delete. Introducción. Como introducción tenemos que dice que es un lenguaje de datos llamada Data Manipulation Language o DML en inglés. Dice que es un lenguaje que proporcionado por un sistema de gestor de base de datos que nos permite a los usuarios llevar a cabo la tarea de consulta o de manipulación de datos, organizados por el modelo de datos adecuados. Dice que también que es un lenguaje que manipula datos. Más popular hoy en día es el SQL, usado para recuperar la manipulación de datos de la base de datos racionales. Como objetivo tenemos, objetivo general, dice que es disminuir la redundancia y consistencia de los datos, debido a que los archivos y programas de aplicación son creados por diferentes programadores en un largo periodo de tiempo. Los diversos archivos tienen probablemente diferentes formatos y programas que pueden estar escritos en diferentes lenguajes. En objetivo específico, dice que se evitar el aislamiento de datos debido a que los datos están dispersos en varios archivos y los archivos pueden estar en diferentes formatos. Es difícil escribir un programa de aplicación para recuperar los datos apropiados. Evitar el problema de atomicidad. Un sistema de computadora, como cualquier otro dispositivo, los mecanismos de o electrones o están sujetos a ellos, a fallos. Ya, nos dice que el lenguaje de manipulación de datos, DML, dice que es uno de los usados más importantes de la base de datos, que es SQL. Los elementos del lenguaje de manipulación de datos dice que vamos a encontrar el select, insert, delete y udate. A continuación mi compañero le va a aplicar. La clasificación del lenguaje de manipulación de datos se clasifican en dos grandes grupos: los lenguajes procedimentales y los no procedimentales. El procedimentales nos dice que es un tipo de lenguaje donde el usuario introduce al sistema para que ésta realice una serie de procedimientos u operaciones dentro de la base de datos con el fin de calcular un resultado final. Los no procedimentales es cuando el usuario describe una información deseada sin usar un procedimiento específico para obtener esa información. El lenguaje de manipulación de datos nos dice que es un lenguaje proporcionado por el sistema de gestión base de datos que nos permite al usuario llevar a cabo las tareas de consulta o manipulación de datos organizados por el modelo de dato adecuado. El más popular de hoy en día es el SQL, usado para recuperar y manipular datos de una base de datos relacional. También tenemos otros tipos de base de datos como el DML, que son usados por el IMS y el DL1 u otras. Tenemos insert. Bueno, el insert en SQL es agregar uno o más registros a una, como por ejemplo inserto valores alumno PP en la materia y en la tabla cursada. Entonces, el update dice que es una sentencia de SQL que se utiliza para modificar los valores de un conjunto de un registro existente en una tabla. Como ejemplo, es cuando modificas la materia donde el alumno sea Pepe. El delete es una sentencia en SQL que borra a uno o más registros existentes de una tabla.
Como ejemplo dice que borró todos los valores de las columnas alumno y materia donde la materia sea SP2. Entonces, select para utilizar los comandos en SQL, el uso común es la selección de datos desde la tabla ubicada en una base de datos. Inmediatamente vemos dos palabras claves que necesitaremos: select, que es la información, y from, una tabla. Bueno, mi nombre es Yauli Guaylas Fernando Vladimir, estudiante de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeralda, sede Santo Domingo, y vamos a continuar con el tema de acuerdo a lo que continúa con mi compañero. Vamos a presentarle aquí el ejemplo de todas las explicaciones con los códigos que les dieron mis compañeros anteriormente. Y este es un ejemplo que nos dice que nota la tabla es un contenedor que reside en la base de datos donde se almacena la información. Para obtener más información acerca de cómo manipular las tablas, consulte la selección manipulación de tabla. En el caso de cualquier gestor de base de datos, puede ser por ejemplo en SAM. Por lo tanto, tenemos la estructura de SQL más básica. Aquí tenemos el comando select que nos explicó el compañero. Tenemos aquí el comando from, que es descendiente del comando select, que nos dice que select nombre guión bajo columna quiere decir el nombre de la columna. From, el nombre de la tabla. Para ilustrar el ejemplo anterior, supongamos que tenemos la siguiente tabla. Esta es la tabla que tenemos de ejemplo. Tenemos aquí, por ejemplo, tabla Story Information, que quiere decir select, nombre, columna, quiere decir que le seleccionamos un nombre por cada columna. Aquí tenemos store name, sales, txn, date. Y from quiere decir el nombre de la tabla, que tenemos aquí tabla Story Information. Entonces, esto en cuanto a lo que es el código select, nombre columna, from, nombre de tabla. Continuamos. Ya. Podemos utilizar esta tabla como ejemplo a lo largo de la guía de referencias. Esta tabla aparecerá en todas las secciones. Para seleccionar todos los negocios en esta tabla, ingresamos el siguiente comando: select store name from store information. El resultado sería como les dije en el ejemplo anterior, select store name quiere decir el nombre de esa columna, el nombre de donde se encuentra store name. Por ejemplo, sería en la tabla de información. Aquí dice from store information, que significa en la tabla de información, en la tabla de store information, y el resultado serían todos los nombres que se encuentran en esa columna. Ya. Puede seleccionarse los nombres de las columnas múltiples, así como también los nombres de tablas múltiples. Es decir, puede seleccionar los nombres dentro de esa columna y asimismo dentro de toda la tabla. El select indica que queremos visualizar o obtener registros o resultados. Es como en el ejemplo de Excel, cuando seleccionamos una celda, presionamos, entonces quiere decir que queremos ver el contenido que contiene esa celda. Con el from indicamos dónde, básicamente es de qué la tabla, y finalmente el where es una opción para indicar alguna condición, y en especial las condiciones son in, or. Por ejemplo, cuando queremos mostrar, podemos decir queremos mostrar la tabla de store information con el store name. Tenemos aquí un código que dice pd select, seleccionamos el from y nos da igual desde el lugar, y tenemos aquí el where, igual donde se cumple la condición. El where tiene que ver bastante con lo que son las condiciones que podemos aplicar para consultar las tablas en la base de datos. Buenos días, mi nombre es Tanya Tamara Angulo Quiñones, soy del grupo número 4 y mi tema a exponer es formulación de consulta de SQL. Esta formulación de consulta de SQL se deriva en 3 cláusulas que también están constituidas por preguntas de construcción de consulta. Las cláusulas son las cláusula de set, la cláusula de from y la cláusula de where. La cláusula de set es donde se indican los campos de la tabla que queremos obtener y siempre están separados por una coma y van a responder a la pregunta qué datos nos piden. La consulta de
la cláusula de Front es donde indicamos en qué tabla se encuentran los campos y van a responder a la pregunta ¿dónde están los datos? La cláusula de Red es donde estableceremos las condiciones que han de cumplir los registros en una tabla que serán seleccionadas. Siempre va a responder a la pregunta ¿qué requisitos debe cumplir los registros? También están lo que vamos a establecer de los filtros de los registros, es decir que los registros van a cumplir una condición. Para mostrarlos se ejecuta internamente una consulta de resumen. Primero se forma una tabla de origen de datos según la cláusula de Front. Segundo, se selecciona del origen de datos la fila según la cláusula de Red. De tercero, se forma un grupo de filas según la cláusula de Group Byte. Por la cuarta, por cada grupo se obtiene una fila en la tabla resultante con los valores que se aparecen en la cláusula de Group by iBit y en la lista de selección. Conclusión, el proyecto que hemos realizado ha contribuido de manera importante para la realización de los sistemas operativos, ya sea en la base de datos o en la base de Java. Gracias.